predicaremos, como le anuncié, por el tema porque para siempre es su misericordia. El tema de esta mañana tiene a bien resaltar la misericordia de nuestro Dios. De acuerdo a una definición clásica, dice que la misericordia es la inclinación a perdonar o a tener compasión, ¿sí?, por quienes especialmente sufren, por aquellos que son más desfavorecidos. Los sinónimos que bien le podrían calzar al término misericordia, porque es un término que casi no se suele de pronto manifestar en nuestra forma habitual de hablar, si utilizan como sinónimos el término de piedad, compasión, miseración, conmiseración, lástima, común también lo es caridad o compasión como tal. Mi amado, este término inclusive se podría de pronto ver bajo otras esferas, bajo otros ámbitos, a la hora sobre todo de quererlo aplicar. La misericordia ha sido considerada como un atributo de Dios, pero es un atributo que puede desarrollarse en la vida de cada uno de sus hijos, de aquellos que obviamente tratan en el Señor, tratarán obviamente de seguir su ejemplo o sus pisadas. Cuando vamos a la Escritura, mi amado, cuando se ha leído Esdras capítulo número 3, verso 8 al 11, el texto en el verso 11 sobre todo remarca, mi amado, de manera especial que el pueblo, mi amado, experimentaría de parte de su Dios una gran obra de misericordia. ¿A qué aduce esa obra? A que el templo que estaba destruido, luego por esa misericordia de Dios, por esa compasión de Dios hacia su pueblo, el templo nuevamente estaba o comenzaba a ser erguido o levantado. Esto, mi amado, provocó en la gente un agradecimiento extremo de su Dios, y sentimientos encontrados se vieron, diríamos, entrelazados entre la nueva generación que se levantó en Babilonia y aquellos que, siendo ancianos, experimentaron la destrucción de ese mismo templo antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Esos sentimientos encontrados, mi amado hermano, usted los puede considerar allá en el versículo número 12 al verso número 13, del cual invito a leer. Dice el Señor: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban, dice la Biblia, en alta voz, mientras que muchos otros daban grandes gritos, pero de alegría. Sí, hay quienes dijeron de que los lloros y los lamentos que se establecen en este verso número 11 se debía a todos aquellos que, habiendo conocido la gloria del primer templo, amado, al ver que su casa recién volvería a levantarse, lloraban de tristeza, de pena, al ver que obviamente esto muy difícilmente quedaría con la gloria inicial con que Salomón hizo el gran templo en Jerusalén. Por otra parte, quienes nunca habían visto el templo, que habían nacido sobre todo en Babilonia, disfrutaban de este evento al ver cómo por primera vez delante de sus ojos se comenzaba a dar forma, mi amado, a una gran profecía dada allá a través del profeta Jeremías. Sin embargo, mi amado, más allá de esos sentimientos encontrados, todos compartían un mismo sentir. ¿Cuál era ese? Justamente lo leído en el versículo número 11, la cual hace referencia, mi amado hermano, que todo el pueblo, más allá de los sentimientos, como le mencionaba, manifestados, todos, mi amado, agradecían a Dios, dando al Señor, mi amado, las gracias y haciéndole memoria que sus misericordias son para siempre.
Mi amado, ¿por qué vamos así a tratar acerca de este punto para nosotros como iglesia? Mi querido hermano, solo aquel que sabe reconocer la obra de Dios en su vida podrá manifestarle gratitud al Dios que lo ha llamado. Solo aquel, mi amado, que ha podido palpar si la compasión, podrá, mi amado, también manifestar un cambio honesto, un cambio sincero a raíz de esa manifestación divina en su vida. Mi querido hermano, la Biblia me declara, y creo que solamente se lo voy a citar para que lo lea en su casa de una manera recurrente, en el libro de los Salmos, capítulo número 136. Sí, solamente se lo voy a citar, no se lo voy a leer. Mi amado, ese capítulo entero aduce y empuja al lector a reconocer las misericordias de Dios que se derraman sobre los hombres. Todo el capítulo, verso a verso, termina, mi amado, con un estribillo o con algo que se podría considerar trillado al final de cada verso. Y porque para siempre, dirá allí, es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Ahora, el tema de esta noche no me empuja tanto, mi amado, a reconocer la misericordia de Dios, porque creo que en cada corazón es firme reconocer que Dios es un Dios de compasión, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios, mi amado hermano, que podríamos decir está siempre atento a la necesidad de los más vulnerables para poderlo atender. Si esa no va a ser en esta mañana nuestro énfasis, ¿a dónde nos vamos básicamente a inclinar? A que así como Dios manifiesta para con nosotros su compasión, su misericordia, mi amado, también en nosotros debe manifestarse este gran atributo de Dios. Para ello, venga conmigo, mi querido hermano, porque creo que será muy, pero muy necesario ver a través de los labios de Jesús el tema a tratar en esta preciosa mañana. Venga conmigo, por favor, acompáñeme a la Biblia. Dice el Señor, y quisiera ir de primera mano en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5. Mira lo que nos dice el Señor. Verso 7, Mateo 5, verso 7, ahí en el gran denominado sermón de las bienaventuranzas, dice el Espíritu de Dios, bienaventurados. El término significa muy favorecidos o muy bendecidos. Sí, bienaventurados los misericordiosos. Recuerde, mi amado, el concepto que le mencioné al inicio. Sí, bienaventurados los misericordiosos, es decir, los que pueden llegar a sentir compasión por alguien. Misericordia, compasión, dadivosidad. Sí, porque dice la Biblia, ellos, verso 7, porque ellos alcanzarán también, ¿qué cosa, mi amado? Alcanzarán misericordia. Mi amado, manos, como dicen los padres en la antigüedad, manos que dan, reciben. Sí, yo extiendo misericordia, extiendo compasión, y la Biblia dice que yo también, así también de la misma forma, la recibiré, la alcanzaré. Por otro lado, mi querido hermano, el mismo Señor se tomó la molestia de dar una preciosísima parábola, la parábola del buen samaritano. ¿A dónde empuja esa parábola? ¿A dónde conduce esa parábola? Si no, mi amado hermano, darle énfasis a los hombres de que ellos pueden y deben manifestar misericordia para con su prójimo. Quisiera de todo ese capítulo que hace alusión a toda esa preciosa parábola, quisiera concentrarme, mi amado hermano, en el capítulo 10 de Lucas, verso número 37. Dice la Escritura, él, hablando de Jesús, dijo, el que usó de misericordia con él
Entonces Jesús le dijo, y esto resalto, ve y haz, ojo, y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Mi amado, hablando de esa última expresión, Jesús, mi amado, confronta a aquellos que se acercaron a Jesús tratando de decirle a él que les distinga sobre quiénes se podría actuar de una manera favorable, sobre los justos o sobre los injustos, sobre los que son judíos o sobre los que no lo son. Ahí, mi amado, nace la inquietud, ya que Jesús quiere responder una pregunta necia. Alguien le dijo, Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es, diríamos así, la persona en la que yo podría manifestar la compasión, la gracia de nuestro Dios? Amén. Aleluya. Te insisto, resalté solo el verso 37, la parte final donde Jesús confronta ante el que pregunta diciéndole, si haz tú lo mismo. Sí, mi amado, Jesús apuntaba de manera específica que se haga misericordia aún con aquellos que, pensando en sus prejuicios, decían no manifestar esa obra de compasión sobre los samaritanos. Para ellos, un grupo de la sociedad aparte, sí, del pueblo judío, que no merecía recibir de parte ni de su Dios ni de ellos la compasión del Señor. Qué equivocado, mi amado, estamos a la hora de poder establecer nuestros propios valores, nuestros propios juicios de valor, nuestros posiblemente, mi amado hermano, paradigmas de a quién sí y a quién no extenderle la compasión que Dios nos ha brindado. Mi amado hermano, dice la Escritura, acompáñeme por favor. Quisiera ver algo especial en esta preciosísima mañana. Cuando voy a la Biblia, voy a concentrarme en este momento, a ver, mi amado, ¿por qué debemos de ser misericordiosos? ¿En qué me ayuda a ser misericordioso? Mira, mucha gente posiblemente no estima de valor la misericordia. Si me ayudan con el sonido, por favor. No estiman de valor, mi amado, tener esta virtud que nace en el corazón de Dios, porque posiblemente no aprecian los beneficios que se pueda obtener a través de ella. Sin embargo, mi amado, ya hemos visto de primera mano que la misericordia no debe de ser un atributo exclusivo de nuestro Señor, sino un atributo manifiesto en medio de aquellos que dicen seguir a ese precioso Dios que les extendió su gracia y su compasión. Ahora, ¿qué beneficios o cómo se manifiesta la verdadera misericordia en la vida de un creyente? Ahora, lee esto, mi amado. En Lucas, capítulo número 6, usted verso 36, creo que lo leía, dice la Biblia, Lucas 6, verso 36, sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Primer punto para despegar. Mi amado, la misericordia no es una opción en medio de aquellos que vienen a buscar de Dios. No es una opción, es una demanda de Jesús. Una demanda de parte de aquel que mi amado, nos ha rescatado, de parte de aquel que nos ha perdonado. La Biblia nos dice, sed, utiliza obviamente el verbo ser o estar, conjugado en tiempo presente, imperativo. Es una permanencia. Sed, es como alguien le diga, trabajen. Significa que no lo están haciendo y deben de hacerlo. Trabajar. Mi amado, la Biblia dice, sed pues misericordiosos, y nos da, mi amado, obviamente el impulso de esa orden, haciendo notorio, ¿qué cosa? Que así como nuestro Padre lo es, también lo debemos de manifestar entre nosotros. Sed misericordioso, sed compasivo, sed, mi amado hermano, alguien que manifieste piedad, alguien que manifieste compasión, caridad, sobre aquellos que obviamente lo están necesitando.
Mi amado hermano, nuestro Padre Celestial es misericordioso y su pueblo debe serlo también. A veces decimos, yo no te perdono, a mí no me pidas perdón. Pídele perdón a Dios, ¿verdad? Tenemos esta tendencia a ser muchas veces orgullosos, a ser, mi amado, implacables, a no tener en otros lo que de Dios a mí se me ha regalado. Jesús, estableciendo en la oración modelo del Padre Nuestro, dice, Padre, perdónanos. Perdónanos, es decir, derrama la misericordia de tu perdón sobre mí, así como nosotros. ¿Qué dice? Mira que hay gente que es renuente, aún hasta para tomar esta pequeña palabra. Hay gente que dice, yo no te perdono, te disculpo. ¿Verdad? Somos tan, ¿cómo le digo? Tan atrevidos que minimizamos la orden de Dios, queriendo hacer lo que a nosotros nos viene en gana. Yo no te perdono. A Dios tienes que perdonarle. Y tú con orgullo, obviamente. Él tiene que pedir. A Él pídele perdón. A mí no me pidas perdón. A Él. Mi amado, qué falta de sensatez y de cordura. ¿Cómo pretendemos, mi amado, que Dios nos mire con compasión si en tus ojos hay altivez? Si en tu corazón hay orgullo, hay, mi amado, resentimiento. La Escritura es clara, insisto con esto, mi amado. La Biblia es clara. Mi Padre es misericordioso y Dios me demanda que yo también lo sea. No puedo privar de perdón a quien me lo viene a pedir. ¿Por qué? Porque mi Padre, cada vez que yo le fallo, mi amado, arrodillado ante Él, mi amado, me baña en su perdón, me sumerge en su misericordia y me vuelve a blanquear de lo ennegrecido que estaba. Amén. Él no me niega su misericordia. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú sí, mi amado? Yo debo aplicar la misericordia en mi vida, no solo porque es mandato de Dios, sino porque esto me beneficia. Mi amado, la misericordia se debe aplicar sobre todo en aquellos que son más vulnerables. ¿Más vulnerables a qué? Más vulnerables a ofender a Dios. Y esos son los pecadores. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Ven conmigo, por lo siguiente. Mateo 9, verso número 13. Dice el Espíritu de Dios: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no, ¿qué cosa? Y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿bajo qué sustento el Señor dice estas últimas palabras? ¿Bajo qué base doctrinal? Mi amado, bajo el fundamento de la misericordia. ¿Quiénes necesitan misericordia? Al criterio de Dios. ¿Quiénes? Los justos. ¿Quiénes, mi amado? Entre hermanitos. ¿Quiénes? ¿Qué dice la Biblia? ¿En quiénes? Sobre todo en quiénes. En los que están, llamados, sujetos al pecado. Si un pecador viene a pedirte perdón, perdónalo. Pero perdónalo como Dios perdona. ¿Ah? No lo perdones como tú quieres perdonar. Perdona como Dios te perdona a ti. ¿Y cómo Dios te perdona a ti? Dios agarra el paquete o tu mochila de pecado y lo arroja, dice el profeta Isaías, a lo profundo de la mar. Y se olvida para nunca más restregártelo en la cara. Así, mi amado, es el perdón de Dios manifestado en su misericordia. Mi amado, te ofendieron, te hirieron, te hicieron quedar mal, te traicionaron, te pagaron con mal el bien que tú hiciste. Ellos lo reconocen y vienen a ti y te dicen de rodillas: perdóname, ten misericordia, ten compasión. ¿Cuál es la orden de Dios, mi amado? La orden de Dios
Amén. No de la gente que te rodea, porque la gente que te rodea es implacable. Peor si son personas que no tienen a Cristo. Ellos son desnaturalizados. Ellos dicen, no, ¿qué lo vas a perdonar? Págale con la misma moneda. Que sienta lo que te hizo sentir. ¿Verdad? Así son. Tu entorno es así, es implacable. Te hizo sufrir, hazlo llorar. Botaste lágrimas, hazle botar sangre. Que sienta, que sufra. Mi amado, qué lejos estamos de la misericordia. Amén. Qué distante que estamos, diciendo que estamos hijos de Dios. Pareciéramos que fuera, mi amado hermano, sí, dicho en término popular, parecemos, mi amado hermano, sí, hijastros, no hijos. Un hijo de Dios hace lo que el Padre así ha hecho por nosotros. Dios nunca nos pide algo que Él no haya hecho primero. Mi amado, pues la Biblia dice, no he venido a llamar a justos. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Recuerda, mi amado, la misericordia debe estar latente, sobre todo en quienes son más vulnerables. ¿Más vulnerables a qué? Al pecado. Por otra parte, la misericordia conviene al pueblo de Dios porque ella, ojo, ella, mi amado, me conduce a la santificación. Ven conmigo a la Escritura. Dice la Biblia, Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 12. Dice el Espíritu Santo, así que, hermanos, os ruego, y va a mencionar obviamente el tema a tratar, os ruego, te suplico, ¿por qué causa? Por las misericordias, por las compasiones que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, por esa misericordia, por esa compasión derramada en cada uno de nosotros, te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Mira, yo no sé si tú entiendes la magnitud de este requerimiento de parte del Espíritu Santo a nosotros. Lo que está tratando de decir el Espíritu Santo es que por la misericordia, la compasión que se te otorga, estés dispuesto a hacer por causa de esa misericordia sacrificios de tu parte. Mira, un sacrificio, dicho de otra forma, es algo, mi amado, que te empuja a hacer inclusive lo que tú no quieres. Si no, no sería sacrificio. Es que si se me pide lo que me agrada, ¿de qué sacrificio estaríamos hablando? Es como que yo le diga a uno de mis hijos, te obligo a que te comas una hamburguesa. Y yo digo, ay, Señor, qué sacrificio. ¿Verdad? Es loco. Pero si le digo, cómete el brócoli, ay, Señor, qué sacrificio. Sí me hago entender, ¿no? Cuando Dios te pide, mi amado, por misericordia, un sacrificio, te está pidiendo algo que inclusive tú lo veas como que si está en contra de tu propia voluntad. Hay mucha gente que para poder, aquí tenemos personas que trabajan en el tema de, no quiero equivocarme con el término, bueno, de la nutrición en términos generales. Y sabe, mi amado, que para poder tener salud, bajo el ritmo de la nutrición, de la buena nutrición, tienen que hacer, ¿qué cosa? Para lograrlo. ¿Qué tienen que hacer? Sacrificio. Porque cambiar la dieta, mi amado, eso es duro. La gente dice nomás, este año voy a quedar, dicen las mujeres, voy a quedar regia. ¿Por qué? Porque yo no voy a comer esto, yo no. Mentira, viene el primer banquetazo, dice, ay, Señor, perdóname, porque no sé lo que voy a hacer. Y se lo come. Es duro hacer dieta. Pero hay gente, mi amado, es duro hacer ejercicio. Pero hay gente que, mi amado, hace un sacrificio. Y mi amado, y lo que es mejor, mi amado, lo cumplen. Hay gente que sí tiene fuerza de voluntad y lo hace.
y se aparta, se enemista, mi amado, de pronto de la grasa, y comienza a amar de pronto el ejercicio y la dieta. Bien por ello, porque ese sacrificio tiene a la larga un resultado final. ¿Cuál? Mejorar la salud de aquel que hace el sacrificio. Amén. Mira el beneficio. Salud, porque se coció la boca. Salud, porque tiró abajo, mi amado, los carbohidratos. Obtiene un beneficio. La misericordia aplicada en tu vida y en la mía también tiene un beneficio. Dice la Biblia, versículo, recuerda que estamos en Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 12, verso número 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias, las compasiones que Dios nos ha dado, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. ¿Y de qué manera? Dice allí, me encanta, porque dice un sacrificio vivo. ¿Sabes lo que implica eso? Un sacrificio donde estés consciente de lo que Dios quiere de ti. Un sacrificio vivo es un sacrificio donde yo sé, yo tengo en plena certidumbre lo que Dios me está demandando, y en plena certidumbre tomar acción para confrontar aquello que Dios me pide. Hay gente que podría llegar a decir respecto de otras cosas ligadas en parte a lo eclesial: ya, pon la ofrenda, coge tú, ni me hagas ver. Y otra persona es la que ofrenda por él. Se me ocurre. ¿Sí? Mi amado, pero no es lo mismo que uno se sujete a esto. Que uno mismo, mi amado, si se compenetre en esto. Y uno mismo, obviamente, haga de sí el sacrificio. Mi querido hermano, la Biblia sigue hablando en ese texto que esa misericordia empuja al creyente a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y ahí dice la Biblia, ¿qué cosa se manifiesta? Vuestro culto racional. Ahí. Mi amado, si esto de ser cristiano resulta demasiado fácil y sencillo para ti, mi amado, podrías estar tú mismo autoengañándote. Vivir la vida cristiana como Dios lo desea demanda, mi amado hermano, sacrificios. Si pongo a dos jóvenes, uno cristiano y otro que no lo sea, mi amado, el creyente no puede ser semejante al que no es creyente. Debe haber, mi amado, referencias que lo hagan diferente, distinto el uno del otro. Porque si los dos viven el mismo estilo de vida, mi amado, ¿qué de cristiano se podría manifestar en él? Un creyente, un joven creyente no puede verse aún de manera, diríamos, física, superficial, como uno que no lo es. Diría cualquiera, el de acá usa pantalones hasta medias nachas, el de acá también. El de acá tiene tatuajes por donde sea, el cristiano también. El de acá tiene, mi amado hermano, aretes, piercing, el de acá también. El de acá escucha música rock, el de acá también, pero cristiano. Mi amado, ¿dónde está el sacrificio? Si no hay una frontera que divida el antes y el después. El antes sin tener la misericordia de Dios manifestada en tu vida. El después teniendo la compasión de Dios en mi vida. Dice la Biblia en este mismo tema, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. Acompáñame, por favor. Verso 1 al 2, dice el Espíritu Santo de nuestro Dios: por lo cual, decía allí, teniendo nosotros este ministerio, o la labor, sí, que el Señor nos ha dado, teniendo este ministerio, ¿según qué cosa? Mira, todo viene a ti por la gracia, la misericordia, por la compasión, hasta para servirle a Dios, mi amado. Si acaso Dios
te ha dado el privilegio de hacer algo por Él, mi amado, o para Él, es por la misericordia, por la compasión que Dios ha tenido contigo. Amén. ¿Sabes cuánta gente allá afuera quisiera por lo menos traer un vaso con agua y decir, sírvase en la iglesia? Mi amado, muchos lo anhelan, pero Dios los priva. Pero tú tienes el privilegio. Tú tienes de Dios su llamado. Mi amado, y dice la Biblia, teniendo pues nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Primer punto, no desmayamos. ¿Por qué? Porque la compasión de Dios los impulsa a no dejar, mi amado, o a no arrojar la toalla. Sí, la compasión dada hacia el pecador perdonado le hace esforzarse para no desanimarse en el camino. Dice, no, dice la Biblia, no desmayamos. Es decir, no perdemos nuestras fuerzas. Antes bien, y mira a dónde lo empuja la misericordia de Dios. Renunciamos a ¿qué cosa? Al oculto, es decir, aquello que se hace a escondidas, que es malo y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para acomodarla a mi propio estilo de vida. Eso es lo que implica, no adulterar la palabra de Dios. Porque hay muchos, mi amado, que manipulan la Biblia para acomodarla a la comodidad, valga la redundancia, de su carne o de su concupiscencia. Y dice la Biblia, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y eso último empuja, mi amado, a entender de que aún la gente que no conoce de Dios, al ver mi conducta, no tiene que cuestionar de mí o de ti. ¿Por qué? Porque nos conducimos de manera diferente. ¿Por qué causa? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué también conviene que en mí se manifieste la compasión del Señor? La Biblia, mi amado, me enseña, ven conmigo por favor, en el Evangelio de Marcos, según San Marcos, capítulo número 5, verso número 19. ¿Por qué debo manifestar la gracia de su perdón que Dios me ha derramado? Marcos capítulo número 5, verso 19, dice el Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿lo encontró, mi amado? Dice el Señor, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, y eso hablándole al endemoniado que fue, ¿qué cosa? Libertado de esa legión que lo asediaba. Dice la Biblia, vete a tu casa, le dijo a ese hombre, sí, al gadareno, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido qué cosa. Ah, mi amado, qué curioso. La misericordia de Dios me impulsa a hablarles a otros, mi amado, de esa gran misericordia. ¿Quién se dispone a dar testimonio del Señor? Sino aquel que agradece eternamente el perdón que le ha sido conferido. Nunca, mi amado, nunca, si tengas 20, 30, 40, 50 años de ser cristiano, nunca te olvides que Dios, mi amado, derramó perdón sobre ti. Abre tu boca y háblale a otros de ese perdón que también está dispuesto para ellos. La misericordia nos empuja a dar testimonio. Por eso, mi amado, es tan importante resaltar en qué grado de importancia está este atributo de Dios en tu vida. ¿Qué tan presente lo tienes? Hay gente, mi amado, que se olvida con el pasar de los años de que él fue pecador. Gente que se olvida de que a él se le dio una nueva oportunidad de vivir. Y que a veces, mi amado, por causa de la tradición, del tiempo, la costumbre, pareciera ser como que Dios, mi amado, me dio algo que yo merecía.
Y yo no merecía su perdón, mi amado. Mi pecado lo que merecía era el castigo, la muerte, la exclusión. Pero, mi amado, Dios teniendo de mí piedad, me salva. Ojo, me salva, mi amado. Me salva de la muerte, me salva del infierno, me salva de la condenación. Y añadida la virtud de su misericordia, mi amado, me otorga el cielo, la resurrección y la vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no, mi amado, extender sacrificios santos que le agraden? Solo el que agradece, mi amado, ve la lluvia y dice, la lluvia. Hay algo más grande sobre la lluvia. Ese es Dios, lo voy a buscar. Si un aguacero como el que se dio ayer en la noche, solo como ejemplo, se manifiesta a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Oscurecido. ¿Cuántos se quedan sin trabajar ese día? Usted dirá, bueno, parece que el cielo se cae. Pásame el paraguas, pásame el encauchado, pásame las botas, me voy. ¿Qué dice la gente en casa? Sí, papá, porque a la verdad que no hay para la papa. Vaya, vaya. Y se va, ¿sí o no, mi amado? No estoy hablando de incoherencias. Estoy hablando cosas reales. Y usted, mi amado, se viste de cabo a rabo. Si no tiene encauchado, pásame la funda de basura, le hace un hueco arriba, 2 a los lados, ya tengo camisa impermeable. Y se la pone. ¿Verdad? No tengo botas, 2 fundas. Una del tutti por un lado y otra del comisariato por el otro. Para que los zapatos no se mojen. ¿Verdad que es así, mi amado? Agarra el celular, lo mete en una funda, lo envuelve con la billetera al bolsillo. Me voy. Pero de que llega, llega. Hora de culto. Saca la mano. Uy, ¿cómo? Así saca la mano. Está garuando. O ya no voy al culto. O saca la cabeza. Parece que va a llover. Y ya no va al culto. O ya no viene a servir. Yo he escuchado a muchos decir, hermano, yo me desvivo por las cosas del Señor, pero en la práctica, su cuerpo dice otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque como se leía en versos anteriores, no han aprendido a hacer el sacrificio vivo. Solo vienen o solo están dispuestos si las condiciones así lo permiten. Cuando las condiciones se ponen adversas, ellos dicen, no. ¿Dónde está el sacrificio vivo? ¿Dónde está, mi amado hermano, la lucha? ¿Dónde está, mi amado hermano, si en ti la valentía y el esfuerzo que Dios tanto nos ha solicitado? Solo el que tiene en alto la compasión que Dios derramó sobre él dirá, esa compasión, esa misericordia amerita esto y mucho más, si fuera posible, hasta morir por causa de Jesús. Un creyente debe vestir de la misericordia de Dios. Dice Colosenses capítulo número 3, verso número 12. Dice el verso número 12, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, es decir, consagrados y muy queridos. Y me encanta este adjetivo que lo califica. Dice de entrañable. El término entrañable viene exactamente de lo que estás pensando. Viene de las entrañas. En otras versiones dice desde lo más profundo de tus vísceras. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mi amado, por eso mismo,
el Señor, al escuchar de su pueblo, retomando el libro de Esdras, capítulo número 3, Esdras, capítulo número 3, verso número 11, el pueblo, mi amado, que había llegado a su nación bajo condiciones extremas de peligro. Recuerda que regresaron en el primer retorno cerca de ¿cuántas personas? ¿Cuántas eran? ¿Cuántas? A esto añádale un cero. ¿Cuántas? 50,000. Ni porque le hago el 5, hermano. Ya asocia. 50,000 individuos regresaron en el primer y gran retorno. Esos 50,000 no llegaron, ojo, a un hotel de 5 estrellas. No llegaron, mi amado hermano, a una isla paradisiaca. Llegaron a una ciudad completamente sumergida en destrucción. No había, mi amado, insisto, comodidades como para poder decir, aquí estoy seguro. Al contrario, dejaron la seguridad de Babilonia para poder ir a arriesgarse a una ciudad a la intemperie. La Biblia dice, pues, allí en el verso 11, que estaban cantando, alabando, ¿y qué más? Y dando gracias a Dios, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, ¿sobre qué pueblo? Sobre Israel, y en nuestro caso, sobre nosotros. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se estaban echando los cimientos, o lo que es igual, las bases de la casa de su Dios. Acompáñeme, por favor, mi querido hermano, y mire qué tiene a bien decir el Señor en su palabra. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo número 22, capítulo 22, verso 26, dice el Espíritu Santo, con el misericordioso te mostrarás. ¿Sí? Ojo, te mostrarás. Eso significa te darás a conocer. Yo no sé si te conocen como alguien duro, como alguien severo, como alguien enérgico. Sí, pero la Biblia, mi amado, me empuja a manifestar esta virtud de Dios que posiblemente no hay en mí, pero que debo aprenderla de quien puede enseñar. La Biblia dice, mi amado, que Él es misericordioso y por ende Él puede otorgar a mi vida, sí, ¿cómo le digo aquí? Lo vulnerable, o puede extenderme hacia mí la suavidad que posiblemente en mi corazón no haya. Mi amado, bien dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice el Señor, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y añade aún más, limpio te mostrarás para con el limpio y rígido para quien manifiesta, ¿qué cosa? Perversidad. Y rígido serás para con el perverso. Mi amado, Dios no me pide que su atributo que debe de estar en nosotros me haga perder mi buen juicio. Quisiera ser equilibrado dentro del tema de esta preciosa mañana. La misericordia que Dios, mi amado, nos ha extendido no le hace tampoco perder a mi Dios su buen juicio para poder dar a cada quien lo que merece. Al que viene en humildad y dispuesto a cambiar, el Señor extiende su cetro de gracia. Pero el que, mi amado, pretende vivir alejado de esa gracia, haciendo de su forma o su estilo de vida, una vida disoluta, una vida de insensatez, mi amado, aun cuando hay misericordia, también habrá, mi amado, justo juicio de Dios para él. Seremos rígidos, como lo dice la Biblia, para con el perverso. En Éxodo capítulo 34, verso 6,
un texto muy reconocido. Éxodo, el segundo versículo número 6, dice el Santo Espíritu del Señor: y pasando Jehová por delante de Moisés, exclamó lo siguiente: Jehová, Jehová, fuerte. Y mira cómo combina el asunto. Cuando habla de fuerte, habla, mi amado, de un hombre de guerra, un hombre de batalla, un ser, sí, portentoso. Es fuerte, pero también se va al extremo. Y es misericordioso. Diría una madre de las antiguas: en una mano tengo mucho amor, el amor, y en la otra, ¿qué tengo? Tengo el rigor. ¿En qué mano me quieres conocer? ¿Ah? ¿En qué mano quieres conocerlo? ¿En la mano del amor, la ternura, la liviandad, o en lo enérgico, en lo riguroso, en el castigo? ¿En cuál te gusta? Todo dependerá, no de tu madre o de tu padre, dependerá el estilo de conducta que tú quieras tener. Sé rebelde y conocerás una madre enérgica. Sé obediente y reconocerás a un padre lleno de gratitud para contigo. Si así actuamos nosotros siendo malos, ¿cómo Dios no podrá, llamado, atender a los hijos que se acercan a Él con humildad? Dice pues la Biblia, terminando de leer el verso número 6, que es no solo fuerte, es misericordioso y es piadoso, tardo para la ira, pero no significa que no va a irarse, pero es tardo para ella, y grande en misericordia y en verdad. Quisiera concluir, mi amado. Sé que el ambiente actualmente es un poquito contrario, ya por las razones que se dijeron. En el Salmo 118, ven conmigo, con esto terminamos. Dice el Espíritu Santo, verso 1 al verso 4. Y quisiera para esta lectura que cambie de posición, ¿le parece? Cambiemos de posición. Pongámonos en pie para darle al Señor la honra de vida en este verso final. Dice el